Hola compañeros, mi nombre es Terafree Amaro Ángel David y en este video les voy a enseñar lo que es los conceptos básicos para empezar a programar en C++. Primero que nada, tenemos que, para empezar a programar, se tiene que incluir una librería. Esta es una librería estándar llamada IOStream. Para incluir las librerías, se pone un gato seguido de la palabra include y entre signo de más y menos ponemos la librería. En este caso se va a llamar IOStream. Después se tiene que poner un using namespace std para activarla. Para programar en C++, primero tenemos que tener en cuenta que la programación tiene que estar dentro de un cuerpo. En este caso se va a llamar main. Se tiene que abrir dos paréntesis. Se tiene que dejar vacío. Una vez ya establecido el cuerpo, la programación va a ir dentro de los corchetes. Siempre que abramos un corchete, se tiene que cerrar. Bueno, hay que saber que en C++ hay diferentes tipos de variables. Las variables comúnmente suelen ser de tipo entero, de tipo flotante y de tipo carácter. Hay más todavía, pero estas son las más comunes y son las que vamos a ver. Para las tipo entero se tienen que especificar y se reconocen como int. Si se dan cuenta, pues se pone automáticamente las letritas en negro porque es una palabra reservada de C++. Las otras son tipo flotante o decimales y se escriben como float. Las terceras son tipo carácter y se escriben como char. Una vez definidas estas variables, nosotros tenemos que ponerle un nombre a la variable que vayamos a usar. Pero primero tenemos que saber o entender qué es lo que quiere hacer nuestro programa. En este caso, vamos también a aprovechar para ver lo que son las operaciones. En este caso, veremos las más básicas, que son suma, resta, multiplicación y división. Para esto, primero tenemos que entender que detrás de nuestro programa, enfrente de nuestro programa va a haber un usuario, al cual se le va a dar instrucciones. En este caso, para realizar operaciones, nosotros vamos a pedir que el usuario teclee los valores. Para imprimir un renglón en la pantalla, para imprimir un texto en la pantalla, se usa lo que es out, seguido de dos signos de menos, y entre paréntesis ponemos lo que queremos que aparezca en la pantalla. En este caso vamos a poner, nosotros queremos que el usuario nos teclee los números, entonces vamos a poner, por ejemplo, teclea, o mejor, escribe un número. Esto le va a aparecer al usuario, terminando esto tenemos que ponerle un punto y coma. Esto es para leer la entrada de un texto. Ahora, para leer las variables, en vez de un segundo, se usan CIN y el signo de más, dos signos de más. En este caso, aquí es donde ya se empiezan a asignar las variables y nosotros le vamos a poner un nombre, por ejemplo. Escribo un número, vamos a ponerlo como N1, que va a ser de tipo entero. Que el número sea N1. Aquí se guarda la variable que el usuario teclee. Y listo. Ahora, para las operaciones se necesitan mínimo dos números, ¿no? Entonces podemos poner después de out, teclea otro número. Listo, dejamos un espacio, punto y coma, y vamos a llamar esta variable como n2. Listo. Aquí para separar las variables tenemos que poner comas. De igual forma, por cada renglón que nosotros hagamos, siempre tenemos que separar por un punto y coma. Listo. Ahora nosotros hemos definido variables enteras. En este caso vamos a especificarle aquí al usuario, ¿no? Escribe un número entero. Ahí está. Teclea otro número entero. Que sea número entero. Listo. Y ahora aquí podemos hacer, por ejemplo, para sacar el resultado de una suma, tenemos que crear otra variable
igual va a ser de tipo entero, porque la suma de dos enteros pues da igual a un entero, y esta variable vamos a llamarla como res de resultado, ¿no? Por ejemplo. Y digamos que res va a ser igual a lo que es n1 más n2. Esto va a ser la suma. Ahora, para imprimir el resultado, nosotros sabemos que res va a ser igual a n1 más n2, y n1 y n2 son los números que tecleó el usuario. En este caso vamos a poner un cout que diga la suma de los números que tecleaste es espacio, ponemos dos signos de menor que, y ponemos el nombre de la variable, res. Aquí se va a eh, mostrar el resultado en la suma de las dos variables que el usuario tecleó. Y para terminar ponemos un inline. También, cuando se ejecuta un programa, se va a salir un ejecutable, un punto .exe en la consola. Esta consola, después de que termine el programa, se va a cerrar, pero nosotros tenemos que aplicar lo que es un comando para que eh, no se cierre. Bueno, sí, un comando. En este caso es igual de la librería Ustream y se llama return. Return 0, o sea que no va a retornar nada, y esto va a permitir que la consola se quede abierta cuando el programa se termine de ejecutar, a menos que el usuario teclee alguna tecla independiente. Entonces vamos a checar que todo esté bien. Primero hay que compilarlo, hay que guardarlo, lo voy a guardar como por ejemplo programa 1, listo. Aquí ya me apareció un error, vamos a ver cuál es. Ah, ya vi, puse isotrim y en realidad la librería se llama iostream. Lo volvemos a compilar, me aparece otro error. Ah, perfecto, aquí no definió variables. No importa, las borramos y ahorita las agregamos. Perfecto. Y ahora sí, lo compilamos y ya no de error. Muy bien. Ahora vamos a ejecutarlo. Y como ven, se abre la consola. Aquí le dice el usuario, escribe un número. Vamos a poner, por ejemplo, 12. Escribe tu número, 12. La suma de los números que te creaste es 24. Y si ven, el programa se queda abierto hasta que yo no teclee alguna tecla. Se vuelve a cerrar, lo vamos a ejecutar. Ponemos, por ejemplo, 3, 3, 4, y bien, funciona muy bien. Entonces ahora esto vamos a hacerlo, por ejemplo, con números flotantes. Vamos a poner que, por ejemplo, la suma de los números que tecleaste es, vamos a poner después de esto, que ahora el usuario teclee dos números decimales. Vamos a poner teclea un número decimal. Dos espacios, dejamos espacio, punto y coma, y recuerden que la variable se guarda con CI. En este caso vamos a poner dos números decimales, que en este caso sea n3 y otro que sea n4. Y el resultado, ahora vamos a hacer una resta que sea, por ejemplo, resultado 2. ¿Listo? Entonces, ya, el número decimal se va a guardar como n3 y volvemos a imprimir. Teclea otro número decimal. ¿Listo? Lo guardamos con CI y ahora este se va a llamar n4. Perfecto. Ahora hacemos que el resultado 2 ahora sea una resta, por ejemplo. Eh, que sea eh, n3 menos eh, n4. Este va a ser el resultado de la resta. Ponemos CELT y que diga la resta de los números tecleados es espacio. Ponemos lo que es res2, donde se guarda el resultado, y en el line. Perfecto. Tiene que correr, así que nosotros nos vamos a dar cuenta que ahora como n3 y n4 son números flotantes, podemos poner punto y me lo va a considerar como, los puntos sí me lo van a considerar. Si yo, por ejemplo, en donde digo un número entero escribo decimal,
nada más me va a considerar el entero. De igual manera, ahorita lo vamos a comprobar. Compilamos para checar que todo esté bien. Aquí me falló que no puse un punto y coma. Volvemos a compilar. No tiene errores y ejecutamos. Pedimos número entero, 3. Otro número entero, 5. Listo. Ahora pido un número decimal, 4.5. Otro número decimal, 5.6. Bueno, la resta de los números decimal tecleados es menos 1.1. Ahora les voy a poner el ejemplo de qué pasa si ponemos número decimal, número entero donde pide decimal y número decimal donde pide entero. Si pide entero, nosotros ponemos 3.4, por ejemplo, y no me lo lee, porque justamente la entrada es un entero. Nosotros estamos poniendo un decimal y automáticamente el programa lo detecta como un error y lo termina luego. Pero prácticamente es así. Ahora, si por ejemplo nosotros queremos hacer la multiplicación, pues nada más en vez de más ponemos lo que es un asterisco. Y si queremos la división, en vez de menos ponemos el divisor. Y en vez de aquí poner la suma, vamos a poner la multiplicación. Y en vez de aquí poner la resta, ponemos la división. División. Perfecto. Muy bien. Compilamos, que todo esté correcto. Todo está correcto, ejecutamos y ponemos un número entero, 5 y un 4, por ejemplo. La multiplicación de los números que tecleaste es 20. Ya no se suma, ahora hace multiplicación. Ahora teclea un número decimal, por ejemplo, 10.3. 4. Luego te crea otro número decimal, por ejemplo, 2.5. Listo. La división de los números tecleados es 4.16. Si lo hacemos en la computadora, en la calculadora, perdón. Así que aquí la abrimos, la calculadora. Vamos a hacerlo rápido. 10 punto, ¿cuánto punto encuentro? Así, 10.4 entre 2.5 nos da 4.16, nos sale lo mismo. El programa está funcionando correctamente. Perfecto. Ahora, una vez ya hecho esto, vamos a trabajar con lo que son rápidamente los caracteres. El carácter, recuerden que se guarda como char. Simplemente lo ponemos como char. Que el carácter se llame eh, car1, que es el carácter, ¿no? Y car, no, car1 nada más. Perfecto. Entonces, vamos a pedir al usuario que teclee un carácter. Teclea un carácter. Dos puntos, punto y coma. Recuerden que se guarda con CIN, signos de más, y vamos a poner que el carácter que teclee el usuario se va a guardar en la variable car1. Y como imprimimos cout, eh, el carácter tecleado es, y lo guardamos como car1. Inline para terminar y return 0. Compilamos y ejecutamos. Dice teclea un carácter. Yo, por ejemplo, voy a teclear el carácter F. Ahora sí, el carácter tecleado es F. Lo volvemos a ejecutar. Tecleo un carácter T, por ejemplo. El carácter tecleado es T. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo tecleo un número? Ponemos, por ejemplo, 1. Igual lo lee, ya que el 1 también se considera como carácter. Todo lo que es carácter pueden ser números, letras, etcétera. Pero comúnmente el carácter se usa como números. Pues bueno, estos fueron los conceptos básicos del uso de variables en C++. Espero haya sido muy entendible y gracias por su atención.